Cada 40 segundos, un gusto saludarlos en esta fría mañana desde Bogotá. Es crítica la situación de orden público hoy en el occidente del país, en donde a la situación de violencia de hace muchos tiempos, de hace muchos años, ahora se suma la violenta manifestación de los indígenas Misak, que bloquearon la vía panamericana en medio de vandalismo contra carros, quemaron inclusive la montaña de la vereda en donde están concentrados, pidiéndole al gobierno que reconozca como organización indígena a AISO, que son las autoridades indígenas del suroccidente. Allá esa mezcla entre indígenas, grupos armados, carteles mexicanos, disidentes de las FARC, clanes del Golfo, todas las organizaciones terroristas ahora tienen un nuevo ingrediente, que son estos indígenas Misak, que son muy beligerantes. Murió un hombre de 74 años, hay 3 policías heridos, porque después de reabrir o intentar reabrir la vía panamericana, estalló una motocicleta bomba, que no se sabe quién la puso, porque son muchos los actores que hay allí en esa simbiosis de violencias. En lo que va del año, ya van 48 bloqueos en la misma vía panamericana, que según gremios económicos significan un aumento de 200% frente a los bloqueos del año pasado. Están generando pérdidas de 20.000 millones de pesos en esa comunidad que es vulnerable y pobre por antonomasia. También en Nariño, en Valle, en donde la situación, según la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya es de desabastecimiento en buena parte del departamento. Esta mañana la vía está desbloqueada, la panamericana, pero los indígenas amenazan con nuevos bloqueos. Están allí delegados del gobierno, están en la zona intentando alguna clase de acuerdo o de entendimiento con estos indígenas que no son fáciles de manejar. Ellos reclaman la presencia del presidente Petro, que es el mismo reclamo que tienen los indígenas que llegaron a Bogotá, que pasaron la noche ya en el Parque del Renacimiento, en el centro de Bogotá. Se mueven por la ciudad en una caravana de chivas, presionando la cita con el presidente para hablar, dicen ellos, sobre emergencia alimentaria, sobre el uso de predios baldíos y de la violencia en el departamento del Cauca. Violencia que ellos mismos están causando. Y dicen, a modo de amenaza, los que están en Bogotá, que no se van hasta que el presidente los reciba. Hablando de violencia, anoche tarde Iván Mordisco anuncia el inicio de otra guerra. Dice que va a enfrentar a la facción de Calarcá, que es disidente de los disidentes, que está en negociaciones de paz con el gobierno. Una declaratoria de guerra que afectará especialmente al departamento de Caquetá. Bienvenidos, tenemos noticias. Les hablaré de la aprobación anoche tarde en el Consejo de Medellín de la venta de las acciones que EPM tiene en UNE, en Tigo. Es decir, EPM en la práctica se sale del negocio de las telecomunicaciones. Fueron 16 votos a favor, solamente 5 en contra, con los que ahora la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín tendrá que planear el negocio, que puede ser de hasta 2 billones de pesos. El comprador natural es Millicom, que ya hizo una oferta, que está levantando la mano, pero puede aparecer uno. Millicom pinta se va a convertir en un gran actor en el mercado, porque no solo va a comprar la mitad de las acciones que tiene EPM allí en Tigo UNE, sino que le tiene también propuesto al gobierno nacional comprar su pedazo en la empresa Movistar, de la cual es accionista mayoritario Telefónica, que ya aceptó venderle a Millicom. La polémica del día corre por cuenta de la insólita declaración de la ministra de Igualdad y vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que fue citada en una comisión, en la primera de la Cámara de Representantes, a explicar la casi nula ejecución de las platas en el nuevo ministerio. Pidieron y reclamaron un ministerio de igualdad, un ministerio étnico, se lo dieron, una zanahoria para la vicepresidenta, y no ha ejecutado sino el 1% de los recursos. La llamaron a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara, y ella por reglamento tiene que enviar las respuestas un día antes. La insólita respuesta es que ella lo envió 2 veces, pero que el correo rebotó y que no es problema de ella ni del ministerio, como si nadie en ese ministerio hubiese podido confirmar el correo o entregar por otro canal el documento. Digo que es un pésimo ejemplo, porque ahora seguramente usted o yo podemos decirle a la DIAN o podemos decirle al jefe: yo le mandé las respuestas, el documento que usted me pidió, pagué los impuestos, pagué la tarjeta de crédito, pero el correo rebotó, no es culpa mía. Esto es lo que dice la flamante vicepresidenta de Colombia. La excusa de ella se ha tomado en las redes sociales con ejemplos de todo tipo. La gente está bromeando con el tema de los impuestos, de que le pagan a la DIAN y de que el correo rebotó.
pero por eso tiene que cuidarse un poquito más la vicepresidenta. Del episodio se quejan con cierta razón los parlamentarios que tuvieron que aplazar el debate de control político y que no saben a estas alturas por qué la vicepresidenta, que es el tema de fondo, no ejecuta. Hablando del Congreso, se pusieron de acuerdo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Van a desembolsar una plata grande, 27.000 millones de pesos, para garantizar el funcionamiento del canal del Congreso, de la publicación en la Gaceta Oficial, todo eso que estaba en riesgo porque el gobierno no giraba la plata en medio de esta crisis económica. A propósito, tenemos novedades sobre el tema de gas, ya les contaremos del impacto y del desacuerdo que hay de si va a subir, y podría ser de 30%, el precio del gas en Colombia. Les contaré también en segundos la defensa que hace la senadora Gloria Flores, que es por supuesto petrista, que estuvo en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y que dijo que el sistema electoral de Venezuela le parece bueno, garantista y robusto. La estoy citando entre comillas. Ella estuvo en la comisión asesora en donde el tema fue ese Venezuela. Y este argumento de ella, esta manera de ver las elecciones que se robó Maduro en Venezuela, es el motivo del desacuerdo por el que no fueron a esa comisión asesora los expresidentes ni Gaviria, ni Duque, ni Uribe, ni Pastrana, expresidentes que dijeron ya el gobierno tiene una posición fijada. Y efectivamente la comisión asesora se volvió en un tema inocuo, ni siquiera estuvo en esa comisión, ni siquiera asistió el propio presidente Gustavo Petro. Les contaré en segundos de la depuración que hizo el Consejo de Estado a la lista de sus candidatos para el cargo de Procurador General, que va a tener novedades en los próximos días. Ya depuró la lista el Consejo de Estado, tiene 10 candidatos, lo mismo había hecho la Corte Suprema de Justicia y nos estamos acercando para decidir quiénes son los candidatos. Consejo de Estado tendrá un nombre, Corte Suprema otro, y el tercero lo pondrá el señor presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es jueves, es 22 de agosto, es el día que termina la convención demócrata en los Estados Unidos. Esta noche será el show y el turno para Kamala Harris, que aceptará la nominación y comenzará de aquí en adelante y en menos de 3 meses su carrera para ganarle a Donald Trump. Esta mañana hay bombardeos de Israel en zonas de Gaza y hay 20 muertos. Aquí están las noticias, lo más importante en este amanecer. Hoy hace 56 años fue la visita del Papa Pablo VI, que fue el primero que vino a Colombia, recuerden ustedes, en 1968. Las 6 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos, lo más importante en el resumen, aquí en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Lo que pasa, compañeros, es que sí tienen que estabilizarlo y mandarlo en otro sector. Todos arriba, compañeros. Creemos que había un artefacto explosivo, no se sabe si está en la vía o fue lanzado, el cual afectó a un civil que iba pasando por allí. Desafortunadamente perdió la vida. En medio de la operación para desbloquear la vía panamericana en Cajibío, Cauca, fue activado un artefacto explosivo. Tras su detonación murió una persona y 2 más, entre ellos un policía, resultaron heridas. La vía fue habilitada en las últimas horas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que en la zona donde se produjo el atentado opera la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Hemos pedido a la Fiscalía y a las autoridades de policía que avancen en la investigación para también definir qué clase de artefacto explosivo era el que estaba en esa cuneta. Todavía no tenemos claridad y precisión del alcance del artefacto. Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que son millonarias las pérdidas que en 2 días generaron estas protestas. Tiene un efecto en la economía y pues todos nuestros productos, en especial la leche, la papa, afectan considerablemente a nuestros campesinos. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Creo que hay que dar una solución definitiva a esa problemática. Incluso yo estoy hablando con el gobernador del Cauca y el de Nariño, decíamos que instaláramos como un PMU conjunto para ver qué pasaba. Y en Toribío, otro municipio del departamento del Cauca, la policía y el ejército hallaron 3 toneladas de explosivos, en su mayoría pólvora negra, que iba a ser usada por las disidencias para atacar con drones a la fuerza pública. La denuncia del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Una muy importante operación que dio como resultado la incautación de 3 toneladas de explosivos, 3.000 tatucos, 850 artefactos explosivos improvisados. Todo esto en poder de la
Dagoberto Ramos. Videos obtenidos por inteligencia militar dejan en evidencia las trincheras que tienen instaladas los delincuentes de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. En las imágenes aéreas se logra ver a varios de los delincuentes con armas de alta capacidad destructiva entre las trincheras. Se realizó la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. El canciller Luis Gilberto Murillo conversó previamente con los expresidentes Álvaro Uribe, Iván Duque y Andrés Pastrana, quienes no participaron, pero le hicieron llegar su postura sobre la situación electoral de Venezuela. Otros puntos tratados en el encuentro fue la COP16, el fallo de La Haya sobre San Andrés y Nicaragua y el futuro de los pasaportes en Colombia. También le invitamos a la sesión ya consultiva que convoca el señor presidente de la República para la próxima semana. Algunos expresidentes muy amablemente nos acompañaron, el expresidente Samper y el expresidente Santos, también el excanciller Londoño y los integrantes del Congreso de la República, tanto del Senado como de la Cámara. Hubo una concurrencia alta. Y al término de la reunión en la Cancillería llamó la atención la posición de la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores, quien respaldó al sistema electoral de Venezuela. Hicimos también un reconocimiento junto con el presidente Samper al sistema electoral venezolano, que es un sistema bastante robusto y garantista. A las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario, que rebotó. 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío. Esta es la insólita respuesta que dio la vicepresidenta Francia Márquez cuando los congresistas le cuestionaron por no haber entregado a tiempo las respuestas de las preguntas sobre la baja ejecución del Ministerio de Igualdad. Respuesta que generó bastante molestia y críticas, una de ellas por parte de la representante Katy Jubinao. Claro que es problema suyo, vicepresidenta, porque su cartera, que le aprobamos en la Comisión Primera, lleva 1.1% de ejecución este año. La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de la FLIP, Jonathan Bock, fue informada por la Presidencia de la República a través de un comunicado. Anunciaban que habían discutido la construcción de una instancia ética para el periodismo. En el documento se lee, abro comillas, se habló sobre la necesidad de crear un órgano de la sociedad civil que actúe como instancia ética a lo que pueda acudir cualquier ciudadano. Palabras que de inmediato generaron preguntas que tuvo que salir a aclarar el presidente de la FLIP, Jonathan Bock. De ninguna manera se llegó a un acuerdo de la creación de una entidad, porque además pues estábamos hablando que lo recomendable y lo que debe pasar es que sean órganos de sociedad civil. A la reunión también asistió Reporteros Sin Fronteras y su representante Vía Barbosa, coordinadora de incidencia en América Latina. Es algo que no comentamos directamente con el presidente en términos de creación en este momento y no nos parece algo que tenga que ver con una atribución del gobierno. El catalán Xavier Vendrell habló de las polémicas que han rodeado su asesoría a Gustavo Petro, que fue clave para convertir la derrota en 2018 en que sí llegara efectivamente a Casa de Nariño 4 años después. Vendrell aseguró que no a todos les pagaron, pues la obsesión era no caer en la compra de votos, que es uno de los puntos que se está indagando a la campaña de Petro presidente. Algunos testigos electorales que están pagados por algunas tareas concretas, no todos los testigos. Una cosa es un testigo que va un rato a una mesa electoral y otra cosa distinta es quien... ¿Usted recuerda cuánto le pagaron a esos testigos, a los que le pagaron? No, porque yo le insisto, yo 70.000 pesos por el día, por ejemplo. Nunca, no me suena esa cifra para nada, pero nunca he manejado nada de plata de la campaña. Yo no toqué un peso en la campaña. También defendió la manera en que trabajó para la campaña, pues su apoyo tampoco aparece registrado en los reportes electorales. Eso sí, no quiso decir cuál era la empresa que le había pagado. ¿Cuánto le pagaron? 100 millones de pesos por trabajar 20 meses. 100 millones de pesos. Sí. ¿Por qué no está reportado eso en las cuentas de campaña? Porque a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña. ¿Y eso no es ilegal? Porque va a ser ilegal. La crisis por falta de recursos que amenazaba con paralizar el trabajo del Senado fue superada en una reunión entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. El señor ministro ordenó, y ya nos llegó el documento, el levantamiento de los 2.100 millones de pesos que faltaban del semestre anterior, los cuales deben apropiarse, deben llegar, y con ello reactivamos inmediatamente la Gaceta del Congreso. El ministro de Minas, Andrés Camacho, cree que los colombianos podemos dormir tranquilos y que no hay razones para que nos preocupemos ni por el suministro de gas natural ni por el precio. Me alegra comunicarles es que ampliamos nuestro portafolio de trabajo con Petrobras, no solo para Uchuá 2, sino iniciamos la exploración de asociación en otros. Las autoridades confirmaron que un carro de valores fue robado en la localidad de Mártires, esto en el centro de la capital del país. Lo que señala la policía es que al parecer los hombres que conducían
conducían el camión de valores llegaron a un supermercado de cadena donde al parecer iban a realizar labores correspondientes a la recolección del dinero. Allí, en medio de un descuido, el vehículo fue hurtado. Al respecto, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Pedro Saavedra. Inicialmente llaman a la línea 123 en donde realizamos y activamos el plan candado terrestre y aéreo en nuestra metropolitana de Bogotá. En una bodega recuperamos este vehículo. El gobierno de Joe Biden tendría una lista preliminar con 60 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a los que podría aplicar sanciones tras la elección presidencial del pasado 28 de julio. Según la agencia Reuters, serían funcionarios relacionados con el CNE, con el Tribunal Supremo de Justicia y funcionarios que integran la policía política y contrainteligencia militar. Aún no está claro cuándo se anunciaría el paquete de medidas o se incluiría sanciones a la industria petrolera, pero podrían ser luego de que haya una decisión en el Tribunal Supremo de Justicia acerca de las presidenciales. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. Es el momento en el que Tim Walz, cumpliendo con el formalismo, aceptó la nominación del Partido Demócrata para buscar la vicepresidencia. También hablaron Bill Clinton y Nancy Pelosi durante el tercer día de convención. When President Trump said nobody respected America anymore like they did when he was president. Hoy será el cierre de la convención demócrata con el discurso de Kamala Harris. En la jornada que se vivió ayer, Independiente Medellín fue contundente y se postula como el único equipo que puede ser protagonista en un torneo internacional. Los dirigidos por Alejandro Restrepo mostraron categoría en el 4-0 contra Palestino. Independiente Medellín sigue mostrando fuerte en la Copa Sudamericana y sueña con estar en semis. Ahora en cuartos se enfrentará a Lanús de Argentina. Estás escuchando Blue Radio.